Hola, buenas tardes. Un nuevo programa de La Hora de Soiro. Y hoy estoy acompañando, perdón, y hoy me está acompañando Elda Mata Miró Sanz. Una mujer muy trabajadora. La admiro por su gran fuerza en el trabajo y luchadora, defensora de los valores, muy defensora de los valores, y está metida aquí en un cirio que hoy en día está todo muy complicado. Y ella se ha hecho cargo ya hace tiempo de la sociedad civil catalana. Es nuestra gran presidenta. Y es incansable, es imparable, es una mujer que es imparable, incansable. Y además, otra cosa que me gusta es feminista. Defiende la igualdad de género. Por supuesto, desde luego. Y también una gran defensora. Bueno, yo creo que calentarle las orejas no es lo mío. Por lo tanto, buenas tardes, Elda. Pues buenas tardes, Santiago, y todos los que conectan con este programa que ya lleva muchos años, afortunadamente, para todos los que seguimos tantas entrevistas interesantes. O sea que para mí es un placer, además, el poder no solamente tener esta entrevista, sino los muchos ratos de conversación que tenemos Santiago y yo, y siempre muy enriquecedores. Enriquecedores para mí también mucho, puesto que voy aprendiendo de una forma de luchar que yo no, cuando era joven, no entendía, pero que ahora sí, con mi seretud, ya voy entendiendo mejor. Elda, las entrevistas, hoy, te hablo del día de hoy, son muy difíciles de preparar, porque la preparas por la noche y por la mañana ya hay nuevos temas que tocar, la preparas por la mañana y ya a la tarde ya no hay temas que tocar. Entonces, si te has fijado, yo vengo sin papeles porque no sé, no sabía lo que te iba a preguntar. Ahora ya lo vamos a ir matizando. Bien. El bilingüismo, tema candente en Cataluña. Creo que habéis ido a Europa, habéis expuesto el caso. Cuéntanos un poquito esto. Pues el tema del bilingüismo, que es un poco la punta del iceberg, que hace más de 40 años yo ya pude detectar. Vivo en un pueblo pequeño en Gerona, y ya entonces ya se empezaba pues a entrever que algunos profesores preguntaban a los niños en clase que qué hablaban, cuál era su lengua materna, y algunos de los niños no se atrevían a decir que eran hispanohablantes, que su lengua materna era el español y que hablaban español en su casa. Eso ya quiere decir que, fíjate, hace 40 años ya de alguna manera incluso los niños detectaban que no era bien visto en Cataluña el que se pudiera hablar en español. En su momento, cuando acaba la transición, digamos que los nacionalistas, las personas que hablaban en catalán en su casa, etcétera, decían, bueno, nosotros queremos que nuestros hijos se eduquen también en su lengua materna, porque realmente, primero, es una parte de nuestra cultura importante, pero creemos que están en desventaja con los niños que son hispanohablantes y que estudian siempre en español o castellano. Y se entendió perfectamente. El Estatuto de Cataluña, que tiene pues, transferidas Cataluña y muchas otras comunidades tienen transferidas las competencias en educación, pues se logró un consenso muy fácilmente para que, evidentemente, el catalán también se estudiara en las escuelas y pudiera ser una lengua vehicular. Y en nuestro estatuto lo que dice es que hay conjunción de lenguas. Conjunción de lenguas quiere decir que tenemos que estudiar en español y en catalán, y una sentencia relativamente reciente, pero que no se está cumpliendo en estos momentos, es la que decía, pues esa conjunción tiene que ser un mínimo de un 25% en los dos idiomas,
cooficiales en Cataluña, que son el español, oficial en toda España, y además el catalán en Cataluña, ¿no? Pues eso que entendimos y que evidentemente nos pareció absolutamente lógico que estos niños quisieran también tener un catalán culto para, pues, como parte de nuestra cultura, se habilitara todo lo posible para que estos niños sí pudieran estudiar, sí pudieran tener los beneficios de estudiar en su lengua materna, lo que en su momento, por una cortedad de miras que ha venido sucediendo durante los últimos 45 años, pues en los dos partidos políticos principales, partidos nacionales, no vieron pues que entraba el supremacismo del nacionalismo y la exclusión. No se pretendía que esos niños pudieran estudiar en su lengua materna, el catalán, sino excluir que todos los demás pudieran estudiar en cualquier cosa que no fuera, cualquier idioma que no fuera el catalán. O sea, esto ya viene de base como un tema sobre el que se crea una bandera que se utiliza como arma de guerra contra los no nacionalistas en Cataluña. Y a pesar de ser un derecho fundamental que consta en la Constitución española, ningún partido realmente se ha preocupado de que los españoles que vivimos en Cataluña y que no tenemos el catalán como lengua materna, tuviéramos ese derecho a estudiar, no solamente derecho, tenemos el deber a estudiar en español y el derecho a utilizarlo en toda España. Bueno, pues no ha habido esa intencionalidad política y por eso llegamos a donde estamos, con unos resultados desastrosos en educación, porque ni los catalanes acaban sabiendo lo que deberían saber, desde luego no saben español, que con 1 hora o 2 de clase a la semana es imposible que sepan un idioma correctamente, con lo cual se les cercena la posibilidad de llegar a un mercado de 600 millones de hablantes. Y en cuanto a los hispanohablantes maternos, los que tenemos la lengua española como lengua materna, vemos conculcados nuestros derechos constitucionales, pero además el tener que estudiar en una lengua que no es la tuya propia. Hay algunos estudiantes que dominan perfectamente 2 lenguas y esos nunca tendrán problemas en eso, ni en otras cosas seguramente, pero no todos los estudiantes, hay muchos estudiantes que no tienen esa facilidad, ¿no? A ver, lo que pasa es que yo siempre que hablo de este tema tengo una pequeña polémica en la cabeza. La Constitución dice que seamos bilingüistas, o sea, que tengamos, bueno, los sitios de Galicia, País Vasco, son bilingüistas, o sea, que tenemos los derechos de las 2 lenguas. Entonces, yo siempre me pregunto, yo entiendo el bilingüismo, claro que yo soy gente de la calle y a veces tenemos las mentalidades un poco raras. El bilingüismo es 50-50. No, es que no es bilingüismo, es conjunción lingüística, es diferente. Quiere decir que las lenguas cooficiales en Cataluña o en Galicia tienen que tener una parte que, como mínimo, que estableció la sentencia del 25%, esto es a lo que iba. Y a partir del 25%, cada centro No, podría porque la Constitución dice las 2 lenguas y le da el mismo valor a las 2. Si la Constitución le da el mismo valor a las 2, como muy lejanos, tendría que ser el 50 y 50. No, porque hay un matiz. O sea, lo que dice la Constitución es que como españoles tenemos la obligación de conocer la lengua las y 2. el derecho, no, a conocer. Tienes la obligación de conocer la lengua española y el derecho a utilizarla siempre. Las lenguas cooficiales tienes el derecho a que te la enseñen, pero no tienes el derecho a hablarla siempre. Bueno, entonces me vas a dar más la razón. Yo creo que entonces me vas a dar más la razón. Es decir, que entonces yo no quería poner por encima del catalán el castellano, o sea, el español. No lo quería poner, pero tú me lo estás poniendo y, digamos, bien, me gusta, pero yo ya me ponía en el extremo de decir, bueno, pues al 50-50. Y en cambio, aquí hemos quedado con el 25.
Como el vein- mínimo. como Como más. mínimo el 25% Sí, pero el en las 25, dos lenguas. el 25, el que no lo quiere cumplir, dice matemáticas, física, o sea, cultura física, gimnasia y tal, y ya tengo el 25. No, pero fíjate lo que dices ahora. Nosotros, bueno, pues hemos trabajado mucho en un informe y precisamente esto que se decía de que, bueno, pues las matemáticas que sean en español porque no tienen importancia o que sea no es troncal o como quieran llamarlo, ¿no? Ahora en cuanto a la lengua. Y lo que está saliendo en todos los informes PISA, PIRLS, etcétera, es que en matemáticas también la realidad en Cataluña es que estamos a la cola de España y a la cola de Europa. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes bien el enunciado y la problemática y lo que te explican en matemáticas, tampoco sacarás buenos resultados. O sea que la lengua es importante siempre. El poder utilizar tu lengua materna, porque pensamos de esa manera, el desarrollo de nuestras capacidades lingüísticas que empiezan cuando eres muy pequeño, pues en algunos casos pues hay estudiantes que asimilarán las dos bastante bien, pero siempre hay una que es la materna, que es la que aprendes, la que escuchas, la que oyes con muchísima más frecuencia, es con la que tú te sientes identificado, con la que puedes tener pues unos matices, etc. Hay gente muy brillante que estudian y que saben más de una lengua. Dices, no, aquello es políglota, políglota, pero hay una lengua que prevalece porque es la suya materna. La conjunción lo que dice, y además está establecido, es que como mínimo en una cuarta parte de esa educación tiene que coincidir las dos. Después, puedes dar en inglés el otro 50% si quieres, puedes darlo en español, puedes darlo en lo que tú quieras. ¿Ves? Pero me has dicho el 50%. el O sea, resto, sí, pero no tenemos, o sea, una cosa que además, precisamente ahora en Madrid han quitado el bilingüismo en los colegios porque se han dado cuenta de que no todos los estudiantes tienen capacidad, ni todos los humanos tenemos la misma capacidad para aprender en dos lenguas a la vez. Entonces se les venían abajo también los resultados. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Tú tendrías que poder escoger entre una parte ya por conjunción los dos idiomas y el resto en el que tú quieras. Pero escoger el resto en Cataluña es muy difícil mientras sigamos teniendo un régimen totalitario nacionalista que utiliza la educación como arma de adoctrinamiento y de tribu. No están especialmente interesados en que los estudiantes saquen las mejores notas y aporten lo mejor a la sociedad a través de su propia vida laboral en el futuro, etcétera, ¿no? Eso no interesa para nada. Cuando salieron los resultados PIRLS hace relativamente poco, lo primero que se dijo es culpa de la inmigración. No es culpa de la inmigración, es culpa de un sistema educativo montado exclusivamente para excluir el español y hacer bandera de un idioma, como si fuera esto el núcleo de la nación catalana. me has hablado de totalitarismo. Concéntrame un poquito ahí. Pues te concentro en que las instituciones, todas las instituciones del Estado, de la Administración, tienen que estar al servicio del ciudadano, de cualquier ciudadano, de manera evidentemente neutral. Si están al servicio de todos los que pagamos los impuestos y todo ciudadano que se precie, pues tiene que ser al servicio. Bueno, pues no es así. En Cataluña, desde la transición y desde que entran gobiernos nacionalistas con Jordi Pujol, lo que pretenden es utilizar las instituciones de una manera absolutamente desleal, también para la construcción de la nación. Tienen la lengua a través de la educación, a través de la cultura, tienen los medios de comunicación, pues todo eso que sirve pues mantener un régimen en la Generalitat y en los ayuntamientos, etcétera, que amparen este régimen clientelar. Están todos viviendo, hay 400 sueldos en la Generalitat, de cargos de la Generalitat, que cobran más que el presidente de gobierno. O sea, está claro que es un chiringuito que les va muy bien a muchos de ellos y por eso lo mantienen. De ahí viene que las instituciones no sean neutrales,
no puedas ir a protestar o a pedir un documento en español. Si tienes atisbo de no ser catalán de primera, que son los catalanohablantes nacionalistas, pues no tienes los mismos derechos que los demás, es evidente. Vas a tener más inspecciones en tu centro si la carta de tu restaurante no contiene el catalán. Sobre todo vas a tener más inspecciones si el nombre de tu establecimiento no es en catalán, etcétera. O sea, claramente son unas instituciones puestas al servicio de un programa nacionalizante, ¿no? Sí, en esto lo estamos viviendo cada día. Sí. Bueno, vamos a ver este tema, vamos a apartarlo un poquito. Luego volveremos porque tengo otra pregunta que hacerte sobre este tema. Pero vamos a apartarlo un poquito y vamos a hablar de, ya no sé si decirte de Koldo, de la amnistía o de qué. Entonces, ¿por dónde prefieres que te pregunte? Pues si quieres hablamos de la corrupción. De la corrupción. Pues muy bien, adelante. De la corrupción en general. Viene de lo que estaba comentando antes, cuando las instituciones y los partidos pierden de vista que están al servicio de la ciudadanía y no para servirse de la ciudadanía y de sus puestos como gobernantes o bien en los propios partidos políticos, pues tienen la tentación de utilizar su influencia mientras gobiernan o con su poder decisorio, pues para acabar haciéndose pues sus propias fortunas. Esto pasa en España, pasa en todo el mundo, no es que seamos nosotros especialmente corruptos. El problema es que, siendo contrarios a la corrupción, posiblemente no ponemos todos los medios a nuestro alcance para realmente frenar lo que es una lacra para toda la sociedad, porque además la corrupción encarece. O sea, todos los servicios que nos dan, todo lo que compra el Estado para nosotros, etcétera, cuando se hace de manera corrupta, malversando los caudales públicos, pues es evidente que va en detrimento de la calidad de todos los servicios que nosotros recibimos. Cuando se pretende en una ley de amnistía como la que se está pergeñando ahora entre el gobierno y sus socios nacionalistas, cuando pretenden tapar la malversación, en el fondo lo que están haciendo es tapando la corrupción de todos los que en este momento están decidiendo lo que pasa y no pasa en España. O sea que si se quisiera, por supuesto que se acaba. Si se consensuara entre los principales partidos, entre todos los partidos, una intención de frenar la corrupción, pues tendrían un interés en poner más medios en la justicia, más medios en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para atajar la corrupción. Cuando no se hace, es porque en el fondo ya le va bien a mucha gente. Posiblemente los momentos que estamos pasando ahora, también con los seres de Andalucía, quiero decir, aquello fue terrible, pero se pasa por encima, no se quiere... pues los medios de comunicación, los que pueden, pues van diciendo, otros pues evidentemente pues reciben muchas subvenciones, con lo cual se callan, pero el grado de putrefacción es tan grande que llega un momento que lo que estás deseando es que estalle y que se vea, porque realmente se están tapando unos a otros. Yo te debo este favor porque tú sabes más, porque además tú me pagas, porque además tú me das, pues ahora tú serás preboste de secano de aquí, que seguirás pudiendo mangonear tu grupito, ¿no? Pero tú no crees que es porque hay falta de políticos. Te explico. Voy a explicar. Falta de personas honradas, políticas o no. No, políticos, te explico. Tú estudiaste, yo estudié, todo el mundo hemos estudiado, y cuando íbamos al instituto, no los mejores del instituto se metían a políticos. Normalmente era el que tenía más tiempo libre, o sea que estudiaba menos. Y además ingresaban en las juventudes. Claro, que hemos ido escalando años y estas juventudes ahora son los que mandan en los políticos. Entonces,
Esta gente se metió en política para vivir de la política, no para servir la política. Y entonces, yo creo que eso es lo que hacen, ¿no? Claro, pero no hay ninguna duda, en mi opinión, que hay personas que traen la política jóvenes y que medran, van subiendo en la política, eso no necesariamente los ha de convertir en unos corruptos, porque hay gente de valía. Es como si una persona entra en una empresa, entra jovencito, va escalando y con la intención, evidentemente, de ganarse la vida. Unos se la ganarán más honradamente, otros acabarán pagando favores, porque cuando el político se corrompe, él corrompe a otros también, que son los que le acaban entregando las mascarillas, etcétera. Pero el que le entrega la mascarilla no necesariamente es un político, también viene de la sociedad civil. Pues es un mal llamado en ese sentido empresario, porque eso no es un Pero empresario. Es que el político, sino... perdona que te interrumpa, Sí. pero el político está precisamente para no dejar crecer a esa sociedad civil corrupta. O sea, entonces, si la deja crecer, no, para mí no es buen político. No es que no la deje crecer, es que la fomenta. Bueno, ¿Por qué? no quería ser yo tan duro. Claro, indudablemente, si tú quieres llegar a un negocio pues con una persona que, digamos, las mascarillas, que es lo que se está hablando en estos tiempos, que te quiere vender unas mascarillas, pero además te está diciendo pues que se le va a quedar una parte en el tintero porque vale lo que vale, etcétera. Desde luego, no es que solo que el político tenga que decir, por supuesto que no te voy a pagar una comisión, sino que, a renglón seguido, tendría que poner todas las armas a su alcance para poder dirimir las responsabilidades de alguien que le ha pedido fraudulentamente una comisión. Si realmente se quisiera atajar el problema, se podría, sí, pero para eso se han de poner de acuerdo los políticos, los partidos políticos. Y parte de la base de lo que hemos dicho al principio, que mientras crean que en lugar de servir han de servirse, pues acaba habiendo este dislate total con lo que es la pudredumbre. Sí, pero cambiar a los políticos yo creo que es imposible. Quien las tiene que cambiar a los políticos, la misión de la sociedad civil es cambiar estos políticos. Entonces, ¿qué podemos hacer la sociedad civil para poder cambiar esta forma de actuar de los políticos? Pues mira, aprovecho lo que estás diciendo porque yo creo que tienes toda la razón. En las democracias consolidadas se da por supuesto que la sociedad civil es un contrapoder, en el sentido de que tiene que controlar pues lo que se está haciendo con su voto. Nosotros hemos votado unos programas electorales de unos, de otros y los de más allá. Cuando ves que se desvían y que se dedica pues, a lo que está pasando ahora, pues cuanto más fuerte sea la sociedad civil y más organizada esté, más posibilidades tendrá de incidir. Por ejemplo, en nuestro caso, con el tema de la malversación en el Tribunal de Cuentas. Sociedad civil podía haber dicho, bueno, pues si hay una fiscalía y ya hay pues unos magistrados, etcétera, que se ocupen ellos del caso. Y no quisimos hacerlo porque esa supervisión de qué va a hacer pues la fiscalía, qué van a hacer los otros abogados, etcétera, nos llevó a ser parte de la acusación pública. ¿Por qué? Porque creemos que es necesario que la sociedad esté enterada de manera desinteresada por sus propias asociaciones de lo que realmente está pasando. O sea, nosotros, por ejemplo, nos parece un sinsentido que sociedad civil, con los medios que tiene, que son muchísimo menos que los que pueda tener la Fiscalía, esté reclamando 5 millones en este momento cuando la Fiscalía está reclamando 3. Entonces, como sabemos que estas cosas pasan, incluso en otros casos en los que estamos, Bolo o Tsunami mismo, esto no es terrorismo, que dice la Fiscalía ahora, porque antes había dicho, por supuesto, que es terrorismo. Bueno, pues para que las cosas no vayan diluyéndose, para eso también Sociedad Civil Catalana se persona en Tsunami, porque nosotros sí creemos que la gravedad de la situación es extrema, que lo que pasó en Cataluña en el 2019 no era desde luego una ensoñación, sino que hubo, digamos, banda organizada a través de Tsunami Democratic para subvertir
el orden constitucional, la ciudadanía, la situación de convivencia en Cataluña a través de unos medios que, en mi opinión, no era puramente al azar que se reunieran unos cuantos pues ahora vamos al aeropuerto, pues ahora no, sino que hay un programa muy bien estructurado detrás, con unos informáticos de elevadísimo nivel que no trabajan gratis, con la intención absoluta de llegar a una independencia en Cataluña. Y estamos hablando del 19, ya no estamos en el 17. Ellos siguen persiguiendo lo mismo, ¿no? No, y lo dicen. Y lo dicen. Lo dicen, no se ocultan. Es que no les ha hecho falta, porque no ocultándose y diciendo que lo volverán a hacer, se va a tramitar una amnistía que haría que todos estos delitos por los cuales han sido juzgados casi todos, excepto los prófugos de la justicia, pero los que han sido juzgados han sido declarados culpables, bueno, pues culpables de unos delitos que según la ley de amnistía serían olvidados, borrados en Cataluña, pero si alguien hiciera lo mismo en Andalucía, serían reos y convictos igual que lo fueron en Cataluña. O sea, rompiendo absolutamente la igualdad que preconiza nuestra Constitución entre los españoles, que preconiza la Constitución. Entonces, cuando vamos viendo que todas estas cosas están dejadas al albur solo del político, decimos, no, como sociedad civil organizada y que queremos lo mejor para el ciudadano, nadie nos va a votar. Nosotros no pedimos subvenciones, no vivimos de subvenciones políticas que nos pueden después pues hacer que estemos supeditados a no, esto no lo puedes hacer, esto no lo digas, etcétera. No somos medio de comunicación subvencionado, no somos entidad subvencionada, vivimos de las cuotas nos financiamos con las cuotas de nuestros socios y donantes, pequeños, mayores, etcétera, y con lo que tenemos es lo que hacemos, y con lo que tenemos haremos todo lo posible para preservar el Estado de Derecho y que vuelva la seguridad jurídica a Cataluña, ¿no? Bueno, estáis metidos la sociedad civil catalana, la SCC, cosa que yo admiro, estáis metidos en 3 temas más o menos fuertes. Entonces, ¿qué proyectos tenéis así a corto plazo para ir depurando las ideas a toda la gente que no tenemos muy bien claras las ideas? Pues yo diría, fundamentalmente hay que hacer pedagogía, evidentemente, hay que alertar, tengamos en cuenta... ¿Y cómo lo hacéis? Pues lo hacemos de varias maneras. Una, evidentemente, cada vez que hay un movimiento en cualquiera de esos procesos jurídicos que están, judiciales que están en marcha, anunciando y diciendo, esto no es así, igual que el otro día la Comisión de Venecia se filtró un documento que era un borrador. Falso. Es un borrador y además que hay que trabajarlo, etcétera, pero interesó, primero es grave el nivel de filtraciones que hay en este momento, pero además llega y se tergiversa el contenido por un fin político. Se hizo un fake. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues con los medios de comunicación, con las redes sociales, etcétera, explicar. Estáis muy vamos a utilizar la palabra llana de la calle, ¿estáis muy puteados con el medio de comunicación? Pues yo creo que como siempre hay medios de comunicación que nos escuchan, que nos dan además espacio, cobertura, porque les interesa pues saber nuestra opinión, tanto nacionales, extranjeros también. Antes no pasaba, pero hay interés en el extranjero porque se empieza a ver realmente qué es lo que está pasando en Cataluña como ente desestabilizador de España y de los países democráticos de la Unión Europea y de la OTAN. Pues ya hay otros pues que pasan de preguntarnos porque lo que necesitan es tergiversar para seguir manteniendo lo que decimos en Cataluña, bullilolla, ¿no? Que vaya saliendo información fake, como decías tú, de lo que les interesa, ¿no? Claro. ¿Y tú por qué crees que yo voy por la calle, a veces me dejan ir por la calle, no me persiguen, voy por la calle y cuando yo digo, bueno, la SCC y tal, una sociedad civil muy buena y muy... Entonces,
Hoy, la derecha. Yo creo que tú estás luchando, creo, y ahora me lo certificarás, que tú estás luchando para ser transversal total. Entonces, ¿por qué crees que tenéis esa etiqueta? Pues por varios motivos. La entidad es transversal desde el primer momento, ¿no? Sí, lo sé. Pero tengamos también claro que somos incómodos, a veces para la derecha, a veces para la izquierda. Y entonces, en función de la incomodidad de unos u otros, te tiran más de un lado y hacen ver que estás muy a la derecha o hacen ver que estás muy a la izquierda. Eso nosotros lo tenemos que asumir, y la principal pues preocupación podría ser no darles motivo para que piensen que estamos de un lado ni de otro, porque no lo estamos. O sea, nosotros lo que queremos es lo mejor. Esto me gustaría que lo dijeras muy clarito y mirando al señor de la Cámara. Sociedad Civil Catalana es una entidad transversal y plural. Tenemos una junta directiva, pero no solamente la junta directiva, sino que las personas que son socios y simpatizantes de Sociedad Civil Catalana son ideológicamente de su padre y de su madre, y pueden decidir y votar lo que consideren oportuno. ¿Qué es lo que nos une? Nos une en la convicción que la libertad solamente puede sobrevivir en un marco de derecho democrático, firme y mantenido por todos. Eso es lo que nos une. A veces alguien me llama, me dice, no, es que os habéis ido a la derecha, pues yo me doy de baja porque esto no es de izquierdas. A veces me lo dicen al revés: oye, os habéis entregado en brazos de... No nos entregamos en brazos de nada. Lo que precisamente consensuamos, todas las reuniones que tenemos, hay gente que piensa de diferente manera, pero en lo primordial, en la defensa de la libertad, de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho democrático, eso es lo que nos une. Y no he dicho, y de los valores. Y de los valores de una democracia, que es lo que pretendemos que sobreviva en nuestro país. Lo que está pasando ahora, pues lo de amnistiar a personas que han cometido delitos gravísimos, de deslealtad, no solamente contra el Estado, sino contra la ciudadanía, y que esto, por un precio político, están dispuestos pues determinados partidos y el gobierno de la nación a manga ancha y a que desaparezca todo y que volvamos al punto de partida, todo el mundo es bueno. Pues no. O sea, nosotros estamos absolutamente en contra, y Sociedad Civil Catalana, sus socios, sus donantes, las personas que conformamos esta entidad referente del constitucionalismo, decimos, ¿no? Las cosas tienen valor, los principios tienen que sobrevivir a estas situaciones tan realmente dantescas como las que estamos viviendo ahora, de corrupción, de poner precio a 7 votos, etc. Nosotros no estamos ahí, estamos por defender que estos torpedos a la línea de flotación de lo que son las democracias en España, en Europa, se consoliden, y que no hundamos un proyecto de convivencia como es vivir en un país democrático, en una Unión Europea democrática, con nuestros socios de la OTAN también. O sea, indiscutiblemente, nosotros de ninguna manera renunciamos a ser parte de los mejores países del mundo, que son los países evidentemente democráticos. Mira, el tiempo es oro y yo sé que tú estás muy ocupada. Entonces, yo te pediría que acordáramos una nueva entrevista dentro de un mes o 2 meses, que pase esto, que te comprometas. Dime, si por eso me llaman la monja, porque siempre voy pidiendo. Pero eso, por supuesto, por supuesto. Y me encanta esta entrevista, me encanta, porque queda suficientemente claro que sociedades civiles en este país es lo que necesitamos, que luchen por la convivencia de todos los españoles, que por eso estamos en España, para convivir entre nosotros. Muchas gracias por la entrevista. A ti, nos emplazamos cuando tú quieras
porque a la velocidad que va todo en este país, sí, claro, ya dentro de 2 días ya tendremos tema. pues aquí estaremos. Bien, despídete de la gente que te esté viendo Pues, y yo ya me despido. Adiós. pues afortunadamente he podido estar con todos ustedes gracias a Santiago, que me ha dado otra vez la oportunidad de explicar qué es sociedad civil catalana, cuál es la situación que se vive en Cataluña y en España, y tanto Santiago, tú como yo, trabajamos incansablemente por esa libertad que para nosotros es fundamental. Fundamental. Gracias. Gracias.